El objetivo de este vídeo es estudiar el fenómeno de la isomería y sus tipos en el ámbito de la química orgánica. ¿Qué son isómeros? Se dice que dos especies químicas diferentes son isómeros cuando tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula semidesarrollada o diferente estructura tridimensional. Los isómeros no son superponibles y tienen el mismo número de átomos de cada tipo. ¿Qué tipos de isomería nos vamos a encontrar? Hay en general dos grandes tipos de isomería: la llamada isomería estructural y la estereoisomería. Vamos a empezar con la isomería estructural. ¿Qué son isómeros estructurales? Pues los isómeros estructurales son isómeros que difieren entre sí en que sus átomos están unidos de diferente forma. No todos los grupos están unidos a los mismos centros y es importante decir que la isomería estructural, los compuestos que son isómeros estructurales, son normalmente moléculas muy diferentes, tanto en sus propiedades físicas como en sus propiedades químicas. La isomería estructural la podemos dividir en tres tipos de isomería: la isomería de cadena, la isomería de función y la isomería de posición. Vamos a ir viendo cada uno de estos tipos. Isómeros de cadena son aquellos que difieren en la forma en que están unidos los átomos de carbono entre sí para formar una cadena. Por ejemplo, si nosotros cogemos un compuesto que tenga un compuesto de fórmula molecular C5H12. Uno de los isómeros de cadena sería el isómero lineal, que sería el CH3, CH2, 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 CH3, que es el pentano. Aquí tendríamos otro isómero, que sería el metilbutano. No digo 2-metilbutano porque estando aquí o estando aquí el metilo estaría en el carbono 2 y no podría estar en un carbono de los extremos porque todo sería el lineal, ¿no? La cadena más larga sería la cadena completa. Luego esto sería el metilbutano y este sería el dimetilpropano, por la misma razón. Si estuvieran los extremos, pues ya la cadena sería la cadena más larga. Estos tres compuestos responden a la misma fórmula molecular. Hay 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno en los tres compuestos. Sin embargo, son compuestos diferentes. Este es el pentano, este es el metilbutano y este es el dimetilpropano. Y son compuestos con diferentes propiedades físicas, químicas, que difieren en la forma en la que se unen los átomos de carbono en la cadena, ¿verdad? Este es un compuesto mucho más ramificado que este, por ejemplo. ¿Qué son isómeros de función? Son isómeros que difieren en los grupos funcionales. Es decir, son dos compuestos con la misma fórmula molecular, pero el grupo funcional, que es el que da el comportamiento químico de la molécula, pues es distinto. Es decir, la forma en la que están unidos los átomos da lugar a grupos funcionales distintos. Hay muchos ejemplos dentro de química orgánica de compuestos que son isómeros de función. Por ejemplo, un aldehído y una acetona. ¿De acuerdo? Estos dos compuestos responden a la misma fórmula empírica. Sin embargo, aquí el grupo carbonilo es intermedio, tenemos una acetona, sería la propanona, y este sería un aldehído, que es el propanal, ¿verdad? Lo mismo ocurre con un ácido, por ejemplo el ácido propanoico, y un alfa hidroxialdehído o un hidroxialdehído cualquiera. Alfa hidroxialdehído hace referencia a que en el carbono adyacente al carbono del aldehído hay un grupo hidroxi, un grupo o alcohol. Este sería entonces el 2-hidroxipropanal, ¿verdad? Pues estos dos son isómeros de función también, ¿verdad? Los ácidos y los hidroxialdehídos y también las hidroxicetonas. Bien,
También son isómeros de función los ácidos y los ésteres. Este es el ácido propanoico y este sería el etanoato de metilo. ¿De acuerdo? COO, CH3. CH3, COO, CH3. Etanoato de metilo o acetato, si lo consideramos derivado del ácido acético, de metilo. Isómero de función con el ácido propanoico. Y también son isómeros de función un alcohol y un éter. ¿De acuerdo? Este alcohol sería el 2-metil-propan-2-sol y este sería un éter, ¿verdad? Que sería el 2-metoxi. Este es el metoxi, pues en el carbono 2 hay un metoxi-propano, ¿vale? Ahí tenemos los isómeros de función. Isómeros de posición. Los isómeros de posición van a diferenciarse en la posición, como su nombre indica, que ocupan pues, los accidentes químicos en la estructura carbonada. Por ejemplo, este compuesto es el 1-bromo-propano y este compuesto es el 2-bromo-propano. ¿En qué se diferencian? En la posición del bromo, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo, este sería el 1,2-dimetil. Recordemos que cuando están en estas posiciones lo llamamos ortodimetilbenceno y cuando están en estas pues lo llamábamos meta, ¿verdad? En posiciones 1,3. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para ver si hemos entendido todo esto. Formula y nombre los isómeros estructurales posibles del bután 2-sol, o con la nomenclatura más antigua 2-butanol, indicando el tipo de isomería en cada caso. Vamos a formular el 2-butanol o el bután 2-sol, como queráis, que sería un butano donde en el carbono 2 hay un grupo alcohol. Vamos a hacer isómeros de los tres tipos, de cadena, de función y de posición. De cadena podríamos pues, variar la cadena, podemos poner un metilo aquí que sería el metil-propan-2-ol. De posición, pues cambiar la posición del grupo alcohol pues, a uno de los carbonos 1. Este sería el bután 1-ol o 1-butanol, como prefiráis. Y de función, pues ya hemos dicho que los alcoholes son isómeros de función de los éteres. Este sería el dietil-éter o etoxi-etano y este sería el metil-propil-éter o propoxi-metano. Hemos dicho que había dos tipos de isomería, la isomería estructural, que ya la hemos trabajado, y la estereoisomería. ¿Qué son estereoisómeros? Los estereoisómeros son isómeros que difieren únicamente entre sí en la disposición de sus átomos en el espacio. Es decir, van a coincidir las fórmulas molecular y también la fórmula desarrollada. Van a variar exclusivamente en la forma de que se unen los átomos en el espacio, es decir, en la forma tridimensional. Todos los grupos van a estar unidos en los mismos centros, a los mismos centros, pero difieren en el orden que están espacialmente. Son moléculas muy parecidas entre sí, a diferencia de los isómeros estructurales que tenían propiedades muy diferentes. Estas son moléculas muy parecidas entre sí, con propiedades físicas y químicas muy similares. Hay dos tipos de estereoisomería, la isomería geométrica o cis-trans y la isomería óptica. La isomería geométrica se puede dar en ciclos y en moléculas que presentan dobles enlaces. Nos vamos a centrar nosotros en esta última, aunque recordemos que también se puede dar en ciclo. La isomería cis-trans se debe en los alquenos a una característica importante del doble enlace, que es su rigidez. La rigidez del doble enlace impide la libre rotación, por lo que se reducen los intercambios de posición que pueden producir
o sufrirse entre los átomos de una molécula. Y así surge esta isomería cis-trans. La isomería cis-trans en alquenos se da cuando los sustituyentes en cada uno de los carbonos del doble enlace son distintos. Por ejemplo, aquí en este carbono tenemos dos sustituyentes distintos, el hidrógeno y el metilo. Pero en este carbono los sustituyentes son los mismos. Luego aquí en este carbono no habría isomería cis-trans. Por lo tanto, para que haya isomería cis-trans, en los dos carbonos que sustentan el doble enlace deben de estar unidos a dos grupos distintos. En este no se da, luego no tiene isomería cis-trans. En este carbono, ya hemos dicho, dos sustituyentes iguales, por lo tanto no hay isomería cis-trans. En este carbono sí que los dos sustituyentes son distintos y en este carbono también los dos sustituyentes son distintos. Aunque son iguales los de este carbono y los de este, lo que me refiero a distintos son que en cada uno de los carbonos los sustituyentes son diferentes. En este hidrógeno y metilo y en este hidrógeno y metilo. Como vemos, pueden ser los mismos los dos carbonos. Aquí hay isomería cis-trans, aquí no hay isomería cis-trans. Entonces, un isómero es cis cuando los dos hidrógenos están del mismo lado del doble enlace. Por ejemplo, este compuesto sería el cis-but-2-eno. Los dos hidrógenos están en el mismo lado del doble enlace. Si están en distinto lado del doble enlace, tendríamos el isómero geométrico trans. Aquí están del mismo lado del plano, en el trans están de distinto lado del plano. Lo vemos, aquí el plano, los hidrógenos están en lados opuestos del doble enlace. Este sería el trans-but-2-eno. En lados opuestos del plano, los dos hidrógenos. Un isómero óptico es aquel que tiene la propiedad de hacer girar el plano de la luz polarizada hacia la izquierda o hacia la derecha. Esa propiedad se denomina actividad óptica y se mide con un polarímetro. Si el estereoisómero hace girar el plano de polarización de la luz hacia la derecha, se llama dextrógiro, y si lo hace hacia la izquierda, levógiro. Los isómeros ópticos tienen por lo menos un carbono asimétrico. Un carbono se dice que es asimétrico cuando está unido a 4 sustituyentes diferentes. Y una molécula es quiral cuando tiene al menos un carbono quiral. Si tiene más de un carbono quiral, la molécula puede tener carbonos asimétricos y no ser quiral. Eso ocurre siempre que hay elementos de simetría, como un plano de simetría, un eje o un centro de simetría. Luego podemos decir que una molécula es quiral cuando al menos tiene un carbono quiral y no presenta elementos de simetría. Las moléculas quirales presentan actividad óptica. Vamos a ver lo que son enantiómeros. Volvamos a nuestro compuesto, el 2-butanol o butandosol. Vemos que este carbono de aquí es un carbono asimétrico porque está unido a 4 cosas distintas. Por un lado está unido a un metilo, por otro lado a un hidrógeno, a un OH y a un CH2CH3, ¿verdad? Luego está unido a 4 cosas, 4 sustituyentes distintos. Normalmente los carbonos que son asimétricos los marcamos con un asterisco. A veces se emplea el nombre, aquí lo hemos puesto, de carbono quiral, aunque no es exacto. Realmente lo que son quirales son los compuestos. El carbono se denominaría mejor asimétrico, ¿de acuerdo? Aunque a veces, por abuso del lenguaje, se nombran como carbonos quirales, debería de ser carbono asimétrico, es su nombre correcto. Bien, los enantiómeros son compuestos donde hay un carbono quiral, un carbono asimétrico, y que guardan entre sí la relación de un objeto y su imagen en el espejo.
pero siempre que esta imagen no sea superponible. Si solo hay un centro asimétrico, solo hay un carbono asimétrico, nunca las dos imágenes especulares podrán ser superponibles. Por lo tanto, serán enantiómeros. Los estereoisómeros, entonces, que son imágenes especulares no superponibles, reciben el nombre de enantiómeros. Ya hemos visto lo que es un enantiómero, es aquel objeto que no es superponible con su imagen en el espejo. Aquí tenemos un carbono quiral unido a 4 sustituyentes diferentes y otro carbono quiral unido también a 4 sustituyentes distintos. Vamos a suponer que son los mismos. Este carbono y este guardan la propiedad de que son imágenes especulares. Este sería la imagen en el espejo de este, ¿verdad? Como si esto fuera un espejito. Pues bien, estos compuestos no son superponibles y serían enantiómeros. Nuestras manos también son enantiómeros, o una persona y su imagen en el espejo, o muchos objetos quirales. Por ejemplo, las letras del alfabeto. La B y la D son imágenes especulares no superponibles, y la P y la Q. ¿Qué son los estereoisómeros no quirales? Pues son aquellos que son superponibles con su imagen especular, su imagen del espejo. Por ejemplo, aquí tenemos dos estereoisómeros que si giramos son superponibles. Los objetos no quirales que tienen carbonos asimétricos tienen elementos de simetría, es decir, ejes de simetría, planos de simetría o centros de simetría, como muchos otros objetos. Ahí tenemos objetos que son una parte imagen especular de la otra, pero tienen aquí ejes de simetría, aquí tienen un plano de simetría, ¿verdad? Son objetos que son superponibles una parte con otra con su imagen especular. Son imágenes especulares, pero superponibles. Luego no son enantiómeros. Llamamos compuestos meso a aquellos compuestos que tienen más de un centro asimétrico, más de un carbono asimétrico, y a pesar de presentar carbonos asimétricos, aunque aquí decimos centros quirales, el nombre propiamente recuerdo que es carbono asimétrico, estos dos carbonos son asimétricos, este carbono se une a un hidrógeno, a un metilo, a un bromo y al resto de la molécula. Pero aquí, si os fijáis, hay un plano de simetría, ¿verdad? Aquí habría un plano de simetría realmente, y aquí también. Cuando esta estructura se hace girar por sus extremos, los dos compuestos que son imágenes especulares coincidirían. Luego tendríamos un compuesto meso, que es un compuesto que son imágenes especulares los dos, pero superponibles. En este caso, por la presencia de un elemento de simetría como es un plano de simetría. Y estos compuestos son ópticamente inactivos. Repasemos entonces que los enantiómeros son dos estereoisómeros cuando uno es la imagen especular del otro. Aquí tenemos dos compuestos con dos centros quirales, o como hemos dicho, mejor dicho, dos centros asimétricos, dos carbonos asimétricos. Este sería un carbono asimétrico y este sería otro carbono asimétrico. Y aquí igual. Este y este serían carbonos asimétricos. Son imágenes especulares, no superponibles, luego son enantiómeros. ¿Qué son diastereoisómeros? Son estereoisómeros que no son enantiómeros, es decir, dos compuestos que la distribución espacial de sus átomos es distinta, la misma fórmula molecular, la misma fórmula desarrollada también, pero distinta forma tridimensional, pero no guardan la relación de un objeto y su imagen especular. Por ejemplo, aquí, fijémonos que de este carbono asimétrico, pues sí tenemos que este es la imagen especular, pero de este no.
para que fuera imagen especular, aquí debería estar el azul y aquí el rosa, y no están. Luego estos compuestos son diastereoisómeros. Pues bien, aquí tenemos un esquema, resumen de todo lo que hemos visto de la isomería. Recordemos dos tipos, estructural, que hay tres tipos, de cadena de posición y de función, o estereoisomería. Geométrica o cis-trans y la isomería óptica. Hay dos isómeros ópticos, los dos enantiómeros, el que es dextrógiro, que gira hacia la derecha al plano de polarización de la luz, y el levógiro. Una cosa importante, y ya es lo último que vamos a decir, la mezcla de dos enantiómeros, que son imágenes especulares, uno dextrógiro y otro levógiro, no va a tener actividad óptica y se va a llamar mezcla rasémica. La mezcla rasémica es una mezcla equimolecular, es decir, en la misma proporción del enantiómero dextrógiro y el levógiro, y no tiene actividad óptica. Pues gracias por vuestra atención una vez más y hasta una futura ocasión.